Para quienes están en la carrera de educación, hay ciertos temas que son, digamos, un verdadero rito de iniciación. Y uno de ellos, sin duda alguna, es la enseñanza de las fracciones. Es de los desafíos más persistentes que hay en la primaria. Y muchas veces es la fuente de un montón de frustración, tanto para los alumnos como para los profes. En este material vamos a desmenuzar por qué es tan difícil y, lo más importante, cómo podemos abordarlo de una forma mucho más efectiva. Miren, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a ver la historia real de una maestra. Luego, vamos a analizar qué es lo que falla a menudo en la práctica docente. Después, nos vamos a meter de lleno en por qué la fracción es un concepto tan pero tan complejo. Y al final, claro, veremos cómo podemos construir una nueva forma de enseñar. Bueno, pues vamos a entrarle. Para entender bien el problema, no hay nada como un caso de la vida real. Les presento a Delia. Ella es una profesora de quinto de primaria, con 5 años de experiencia, que como muchísimos maestros, se topó con pared al momento de enseñar fracciones. Su historia es súper valiosa porque, en el fondo, es la historia de muchos en las aulas. Y aquí, en sus propias palabras, está el mero centro del problema. Ella enseñaba de forma mecánica. O sea, les presentaba a los niños el algoritmo, el cómo se hace, sin darles un verdadero porqué. Era básicamente una enseñanza de recetas, no de comprensión real. Ok, entonces, ¿de dónde venía esta forma tan mecánica de enseñar? Vamos a la segunda parte de nuestro análisis para diagnosticar justo eso, los retos en los métodos de enseñanza. Delia se dio cuenta de que su enseñanza dependía casi por completo de seguir al pie de la letra los libros y los ficheros de la SEP. Y esto, claro, limitaba su autonomía, no le permitía crear sus propias estrategias. Era en esencia como si siguiera un guión en lugar de dirigir la orquesta. ¡Uf! Esta pregunta es de una honestidad y una potencia increíbles. Delia se la hizo a sí misma cuando se enfrentó a temas más complejos, como la razón y la proporción. Y es que revela una verdad fundamental. La propia comprensión del maestro es la base de todo. Si quien guía no tiene claro el mapa, pues es casi imposible guiar a los demás. Y esta comparación lo deja clarísimo. Vemos el antes y el después. De ella pasó de una práctica que dependía del libro, que se centraba en algoritmos y donde ella casi no intervenía, a una práctica reflexiva, en la que ella misma diseñaba, buscaba el porqué de las cosas y se convertía en una guía activa para sus alumnos. Un cambio total. Pero ojo, el reto no está solo en el cómo se enseña, también está en el qué se enseña. Y es que la fracción por sí misma es un concepto, increíblemente complejo. Hay investigadores, como Ver, que se refieren a la fracción como un megaconcepto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no es una sola cosa, no es nada más un pedazo de un pastel, no. Es un conjunto de ideas distintas, pero que están súper relacionadas, y que tienen que encajar para que haya una comprensión de verdad. Miren nomás esta lista. Una fracción puede ser una división, puede ser una comparación, un operador que transforma algo, y así nos seguimos. Cada una de estas interpretaciones es como una puerta diferente para entender el concepto. Para un niño, y también para un futuro docente, tener que lidiar con todo esto a la vez puede ser abrumador. Entonces la pregunta es, de todas estas caras de la fracción, ¿cuáles son las que más trabajo cuestan en el salón de clases? Bueno, pues un estudio, usando el método Delphi, le preguntó justo eso a 16 profesores mexicanos en activo. Y aquí tenemos los resultados. Lo que es de verdad interesante es que esto nos dice dónde están los puntos críticos. Según los profes, entender la fracción como un número racional, o sea, como un concepto abstracto, entenderla como una razón o una comparación y como un decimal, esos son los 3 mayores obstáculos para los alumnos de primaria. Ahí es donde más se atoran. Ahora sí, ya que entendemos el problema desde la práctica y desde el concepto mismo, podemos empezar a construir una solución. Veamos cómo Delia pasó de solo pensar en el problema a actuar. La clave de su cambio tuvo 2 partes. Por un lado, se metió de lleno a la teoría, a leer a investigadores como Freudenthal y Strickland. Y por otro lado, hizo una autocrítica muy profunda de su trabajo diario. Esta combinación de teoría con práctica reflexiva es el verdadero motor del desarrollo profesional. Y vean lo que construyó. Inspirada en Freudenthal, diseñó una secuencia que iba de lo más concreto a lo más abstracto. Empezaba con la estimación, que es algo muy intuitivo. Luego, pasaba a comparar 2 objetos directamente. Y finalmente, metía una tercera unidad de medida, como una tira de papel o una regla, para hacer comparaciones indirectas. De esta forma, la fracción aparecía como una necesidad, no como una regla que alguien impuso. El punto crucial es este. Delia dejó de ser una simple aplicadora de lecciones que otros habían diseñado. Se transformó en una profesional autónoma, capaz de crear sus propias actividades, de responder a lo que sus alumnos necesitaban y de darle un sentido real a lo que enseñaba. Entonces, la gran lección aquí es esta.
Para enseñar bien las fracciones, no es suficiente con saberse el algoritmo. Se necesitan dos cosas. Por un lado, dominar la didáctica, o sea, el cómo enseñar, y por otro, comprender a fondo lo complejo que es el concepto en sí mismo. Y bueno, esto nos deja una pregunta para reflexionar. La historia de Delia nos muestra que la transformación es posible. Ahora, pensando en la futura práctica profesional de cada quien, ¿cómo se piensa enfrentar este reto tan fascinante y convertir la frustración de las fracciones en una oportunidad para la comprensión de verdad?